Estamos en Perú 21 Televisión y vamos a entrevistar a la candidata de Avanza País con el número 4, Adriana Tudela. Adriana es joven y tiene ideas realmente renovadoras para lo que propone, para lo que plantea, con la intención, diría yo, de crear un nuevo espacio de discusión, de conversación y de diálogo en el próximo Parlamento. Adriana, gracias por esta entrevista. Bienvenida a Perú 21. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando la campaña? Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Estoy encantada de estar acá conversando contigo. La campaña, por ahora, bastante bien, la verdad. Estamos recibiendo bastante apoyo, así que estamos contentos. Solo quería hacerte una pequeña precisión, que es que estoy postulando con el número 5, no con el 4. Estás con el número 5, discúlpame. ¿Por qué pensé que estabas con el número 4? Lo tengo anotado con el número 4. Vamos a rectificar. Adriana Tudela va con el número 5 de Avanza País. Adriana, esta es una campaña inusual, es una campaña virtual, es una campaña en la que los congresistas, los candidatos, no han tenido la oportunidad de vincularse lo que, digamos, como anteriormente se hacía con la gente. Pero a la vez es una campaña que entiendo que a la gente más joven le ha parecido muy cómoda también, porque es el mundo en el que los jóvenes se mueven. Tú eres una joven política digital, ¿te definirías de esa manera? No sé si yo me definiría de esa manera, pero definitivamente, dadas las circunstancias, nos hemos visto un poco obligados a hacer una campaña digital. Y eso creo que trae sus beneficios, como también tiene sus lados negativos, ¿no? El beneficio es que puedes llegar a una gran cantidad de personas sin necesidad de recorrer largas distancias. Y creo que son bastante útiles para transmitir un mensaje y para generar una conexión, sobre todo con el electorado joven, que en esta elección forma gran parte del electorado. Ahora, las desventajas definitivamente son el no poder tener esa conexión directa, cara a cara, con la gente que es tan importante a la hora de hacer una campaña. Eso es algo que recién hemos podido empezar a hacer hace algunas semanas, así que hemos tenido poco tiempo para eso. Y por otro lado, creo que la virtualidad también, digamos, uno se hubiera imaginado que la campaña iba a ser más fácil por el hecho de ser virtual, pero yo creo que ha sido un poco lo contrario, ¿no? Porque la virtualidad te permite encajar en un solo día una serie de actividades que en circunstancias normales no podrías hacer. En lugar de tener 1 o 2 debates por semana, como ocurriría en una campaña normal, ahora uno tiene hasta 3 o 4 debates por día, ¿no? Entonces ha sido una campaña, pese a la virtualidad, bastante intensa. Seguramente. Y sería intenso tu trabajo también en el Parlamento. ¿Qué es lo que a ti te gustaría pelear? ¿Por qué decides lanzarte como congresista en un contexto en el que pues, la gente piensa que la política es un espacio de terror y de horror? Y de pronto, con mucho entusiasmo, te digo, veo gentes jóvenes, preparadas, en los distintos partidos que deciden ir y se postulan y van a la batalla. ¿Qué te motivó a ti a librar esta batalla, Adriana? Bueno, es que creo que hay que recuperar la política, y no solo la política, sino el vínculo que debería existir entre nuestras autoridades y los ciudadanos, que creo que es un vínculo que se ha visto muy maltratado, casi roto durante los últimos 5 años. He podido observar cómo durante los últimos 5 años nuestros políticos se han dedicado a pelearse entre ellos, a utilizar nuestra Constitución, las instituciones, como simples instrumentos, como simples medios que podían utilizar y manipular de la manera que ellos querían en beneficio propio para concentrar poder político para ellos. Lo último que han tenido en consideración ha sido el bienestar de los ciudadanos y el futuro del país. Y yo estoy postulando porque quiero cambiar esto. Yo quiero recuperar el verdadero rol que debería tener un congresista, que es servir a la ciudadanía. Y creo que la forma de hacerlo es generando un especial énfasis en el rol representativo que tienen los congresistas. Y por eso estoy proponiendo una serie de reformas que justamente lo que buscan es eso, repotenciar el rol representativo del Congreso y también darle a los ciudadanos mayores puertas, mayores canales de comunicación con el congresista y sobre todo mayores mecanismos de control y fiscalización frente al Congreso.
Una de las cosas que más ha afectado a los ciudadanos estos últimos 5 años ha sido la falta de estabilidad. De pronto, un día vacaron a un presidente, después el que viene cerró el Congreso, del nuevo Congreso vacó al otro presidente y el nuevo Congreso dicta una serie de leyes cargadas de populismo y de incoherencias. Entonces, claro, la gente, el ciudadano se siente en un vértigo y lo que espera para el próximo Congreso, para la próxima representación y para el próximo gobierno es gente capaz de aportar a la gobernabilidad. Tú te sientes capaz de poner intereses, por supuesto personales, pero partidarios, y poner adelante los intereses del país en una situación de un Congreso fragmentado para lograr acuerdos, para lograr conciliar, para ceder y otorgar gobernabilidad, garantizar la gobernabilidad. ¿Qué harías en una circunstancia de tensión, de estrés en el Parlamento, Adriana? Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que la realidad y el contexto de crisis por el que estamos viviendo exige que haya mayor estabilidad en los próximos 5 años, y de hecho ese va a ser el principal desafío del próximo Congreso, que como tú bien dices, probablemente va a estar muy fragmentado, y en ese sentido creo que es absolutamente necesario tratar de avanzar en torno a los consensos que se puedan encontrar. Y creo que es necesario también, si bien es necesario encontrar consensos, no podemos permitir ni ceder en el populismo en el cual ya nos estamos hundiendo. Creo que el populismo ya nos está empezando a mostrar sus dientes, sus garras, el estatismo está un poco a la vuelta de la esquina, el Congreso que tenemos actualmente nos está dando señales de ello, entonces creo que sí, hay que lograr consensos, pero también hay que tener una postura bastante firme y clara en contra de la demagogia y en contra del populismo, porque el daño que nos puede generar como país y que ya nos ha venido generando puede ser muy difícil de revertir en el futuro. Entonces, sí, tenemos que tratar en la medida de lo posible de lograr consensos, generar estabilidad y combatir el populismo. ¿Y cómo propondrías tú, por ejemplo, combatir el populismo en áreas tan populistas, vamos a usar, a reiterar la expresión, como lo que está ocurriendo ahora en el Parlamento con leyes que permiten poner topes a las tasas de interés y que terminarán encareciendo los préstamos y perjudicando, por supuesto, a los emprendedores, con leyes que permiten que la gente retire sus aportes previsionales, sus ahorros para su jubilación y luego, claro, se quede desprotegida. ¿Qué propondrías en ese sentido? ¿Qué propondría en ese sentido? Bueno, evidentemente creo que hay un trabajo a nivel discursivo y narrativo que es necesario hacer y que no se ha venido haciendo lamentablemente durante los últimos años. Yo creo que muchos defensores del modelo económico de libre mercado y de libre competencia han pensado digamos, que bastaban los buenos resultados obtenidos gracias a la moderada libertad económica que tenemos en el país para, digamos, seguir por ese camino y que no hacía falta una defensa a nivel ideológico, a nivel discursivo. Y en ese sentido creo que ese es otro de los desafíos que tenemos en los próximos años. Creo que es necesario a nivel narrativo y a nivel discursivo tratar de conectar con la ciudadanía para exponer cuáles son los beneficios de un sistema de libre mercado, cuáles son los beneficios de tener una economía en la cual haya libre competencia y el Estado no sea empresario, donde el Estado no imponga controles, y creo que ese sería nuestro principal aporte desde el Congreso de la República. Creo que hay que lograr consensos también en ese respecto, y definitivamente va a ser una tarea difícil, porque creo que la tendencia que estamos viendo tiende hacia el estatismo, tiende hacia el populismo, pero yo creo que la batalla de las ideas es una batalla muy importante que hay que dar. Y la libertad, desde una perspectiva económica, claramente garantiza la oportunidad para todos, pero desde una perspectiva política garantiza la inclusión. ¿Y cuáles serían tus propuestas en ese sentido? De libertades políticas, bueno, libertades políticas para empezar, yo creo que el poder político tiene que ser limitado. Creo que gran parte del problema
que ha generado esta crisis política es que el poder que tienen los políticos ha sido utilizado sin límite. Y hemos sido gobernados por políticos que no conciben límite a su poder. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer reformas que justamente creen ciertas limitaciones para el ejercicio del poder político. Yo, por ejemplo, estoy planteando un 2x1 regulatorio, que lo que busca es ir depurando y simplificando nuestro sistema legislativo, justamente para que las personas sean libres de tomar sus propias decisiones, sean libres de emprender sus propios proyectos, sin que el Estado represente una traba, un obstáculo, sino un facilitador de este tipo de proyectos. Y los ciudadanos y las libertades de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. Bueno, es que evidentemente la única forma en que nuestras libertades ciudadanas, ya sean estas económicas o políticas, y nuestros derechos ciudadanos, ya sean esos económicos o políticos, se vean garantizados, es justamente a través de la limitación del poder político, y la limitación del poder político se logra a través de la defensa de nuestras instituciones. Las instituciones políticas que tenemos existen justamente con ese fin, para que los políticos ejerzan sus poderes dentro de un cuadrado limitado. Cuando nosotros excedemos los límites, nuestros derechos se ven afectados. Y desde ese punto de vista, yo lo que planteo es fiscalizar el poder para que no se atropellen nuestros derechos civiles, para que no se atropellen nuestras libertades. ¿Qué ejemplo le darías a un elector que está escuchándote en este momento sobre el exceso del poder político en este momento en el país? Bueno, creo que el Congreso evidentemente es el gran ejemplo del exceso del poder político, ¿no? Tenemos un Congreso que cree que es todopoderoso y que puede transformar la realidad dictando leyes, que cree que las tasas de interés se van a convertir en accesibles para todo el mundo porque escriben una ley y al día siguiente eso se va a convertir en una realidad, o que imponen sus propios puntos de vista respecto a cómo tienen que funcionar las cosas a través de la ley, y que no entienden que están primero los derechos de los ciudadanos, están primero nuestras libertades. Creo que el Congreso evidentemente está haciendo un uso abusivo de su poder, y creo que el gobierno anterior, el gobierno de Martín Vizcarra, también hizo un uso abusivo de su poder. Creo que el caso Vacunagate es prueba fehaciente de ello, y al final sí se terminan afectando los derechos de los ciudadanos cuando hay estos abusos de poder. ¿Y cómo aplicarías tú esta reforma de la representatividad? Porque, claro, uno tiene la sensación de que va a votar en las elecciones, marca por el congresista que le pareció interesante, inteligente, que lo podía representar, con el que empataba, y una vez que lo elige, ese congresista, como decías muy bien, empieza a envanecerse, a sentir que el poder se le sube a la cabeza, y luego nunca está pensando en el ciudadano que lo eligió, sino en lo que a él y a la camarilla con la que se junta le conviene. ¿Cómo propondrías representar a tus electores? ¿Qué nexo podrías tú proponer, abrir, para tener por lo menos presente lo que tus electores están pensando, sintiendo, lo que les está preocupando, a qué le están teniendo temor, qué les interesa? ¿Qué propondrías? Bueno, yo coincido contigo en que ese es un problema que tenemos al día de hoy, ¿no? Los congresistas llegan al poder y una vez que están sentados en su curul, se olvidan de las personas que los llevaron a ocupar el puesto que ocupan y se olvidan de por qué ocupan el puesto que ocupan. Y lo que yo estoy planteando son una serie de reformas a nuestro sistema electoral que justamente lo que buscan es crear una relación mucho más cercana y directa entre representantes y ciudadanos. Estoy planteando cambiar la forma en la cual elegimos a nuestros congresistas, porque es justamente el sistema de listas partidarias el que está generando esta falta de representación. El Congreso representa a todos, y eso significa que en el fondo no representan a nadie. Hay una relación de representación demasiado diluida, muy difusa. Entonces, lo que estoy planteando es elegir a los congresistas en distritos electorales mucho más pequeños. Por ejemplo, Lima, al día de hoy, representa un poco más de 8 millones de electores, y elige a 33 congresistas. Lo que yo estoy planteando es que en lugar de que ocurra esta situación, que Lima se divida en 33 distritos electorales y que cada uno tenga su propio congresista.
Con esto generamos una relación directa de representación. Le damos a la ciudadanía a una persona con nombre y apellido a la cual pueden recurrir en caso necesiten ayuda, a la cual le pueden exigir rendición de cuentas, a la cual pueden hacer responsable por sus actos dentro del Congreso. Y yo creo que eso va a fortalecer la relación de representación. Por otro lado, estoy planteando también renovar el Congreso a mitad de periodo, porque hoy lo que ocurre es que elegimos a un congresista y resulta que si en los 6 meses, al año, 2 años, nos damos cuenta de que el señor no está haciendo bien su trabajo, se ha olvidado de su electorado, tiene conductas poco éticas, no nos queda otra que sentarnos y esperar a que transcurran 5 años. Y eso me parece inadmisible porque en el fondo es democrático. Yo creo que los ciudadanos deberíamos tener más oportunidades para tomar decisiones y creo que a mitad de periodo el ciudadano debería poder evaluar el trabajo que está haciendo su congresista y premiarlo si lo está haciendo bien, permitiéndole culminar el periodo, o castigarlo reemplazándolo por otra persona que pueda hacer mejor el trabajo. Ahora, yo también, a nivel personal, yo me he comprometido a realizar audiencias públicas semanales, porque creo que la representación tiene que ser un acto constante, no puede ser que sea algo que simplemente se ejerce una vez a la semana, una vez al mes, como sucede hoy, sino que es algo que se hace siempre. Creo que lamentablemente el trabajo parlamentario ha tenido un énfasis equivocado en lo legislativo y se ha dejado de lado lo representativo y lo fiscalizador. Es cierto, y es muy interesante ver rostros, voces jóvenes que entienden esta separación, este enorme bache entre el elector y el elegido, entre el ciudadano y el representante. Espero que tengas muchísima suerte, Adriana, que llegues al Congreso. Yo estoy haciendo un ciclo de entrevistas con profesionales que creo que de las distintas bancadas y las distintas agrupaciones y partidos deben formar parte del Parlamento y deben sentarse a discutir cómo realmente representarnos de una manera positiva y sobre todo con proyección al futuro. Estamos como atrapados en una vorágine de batallas, de escupitajos y de insultos, y resulta que el mejor congresista es el que más califica o el que más despotrica en lugar del que mejor representa. Me ha gustado mucho escucharte, conversar contigo. Te deseo nuevamente mucha suerte y gracias por estar en Perú 21. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Chao, Adriana, suerte. Elijamos profesionales. Vamos a votar por quien nos guste, por la agrupación que nos conquiste o por la que prefiramos votar. Pero elijamos para el Parlamento profesionales, gente capaz de articular, de pensar, de poner sus propios intereses y fundamentalmente de servir y trabajar con inteligencia por nuestro país.